¿Qué tal, mis amigos y seguidores de costumbres, anécdotas y personajes de nuestro querido Becerril? En el día de hoy les voy a contar una anécdota, una historia muy diciente y muy particular que sucedió aquí en nuestro querido municipio hace exactamente 45 años, en el año de 1978. Fue cuando aproximadamente a las 7 de la noche, en el pequeño pueblo de Becerril, se alcanzaban a apreciar unas luces y se escuchaba el ruido de un motor que daba vueltas y vueltas alrededor del pequeño pueblo. Se suponía que era el ruido de del motor de una aeronave, de un avión, por las características del sonido. Se veían los destellos de las luces y las personas comenzaron a alarmarse, porque era raro a esa hora ver un avión dando vueltas en un pueblo de estos. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? ¿Qué objetivo tenía esa aeronave dando vueltas aquí? La gente se alarmó y comenzaron a salir todos a la carretera, que era el sitio donde había iluminación por las plantas de los pocos negocios que habían, y el avión seguía dando vueltas alrededor del pueblo. Entonces el señor Lolo Clavijo llegó donde estaban la mayoría de las personas reunidas y dijo: eso es un avión y ese avión anda perdido, está buscando pistas donde aterrizar. Yo les propongo a todos los que tengan carro que vayamos a la pista para iluminarla con las luces de los vehículos para que el avión pueda aterrizar, porque este avión anda perdido, seguro que anda perdido. ¿Qué busca ese avión a estas horas aquí? Y comenzó a motivar a todas las personas. El señor Erasmo Lacutir, que era su vecino, dijo: hombre, Lolo, sí, yo tengo un carro. El señor Erasmo tenía un Nissan Patrol, el señor Lolo tenía el bus La Candelaria, estaba el señor Mario Torres también, el señor Ulises Corrales, que yo recuerde, estaba el Cole, el señor Jaime Sánchez también tenía un vehículo, el señor Eloy Quiroz, varios tenían vehículos. Entonces decidieron entre todos ir a iluminar la pista. Salieron en caravana todos esos vehículos y las personas que estaban ahí, la mayoría tenían linternas y se embarcaron en los carros, los que cupieron, los que no se fueron a pie corriendo, porque la pista quedaba un poco retirada, pero la gente tenía linterna y salieron para allá. Entonces recuerdo que yo estaba pelado, tenía 12 años en ese entonces, 11 años. Yo traté de montarme en el bus y el señor Lolo no me dijo: no, aquí no va pelado. Yo aquí únicamente voy a llevar gente grande, que son los que pueden ir a ayudar. Ahí los pelados no van a buscar nada para allá. Pero uno de pelado es más liso que un barbul enjabonado. Y se descuidó el señor Lolo, ¡zas! Me le colé y me le metí al bus. Bueno, arrancaba esa caravana de buses. Gracias a eso pude presenciar yo esto que les estoy contando. Arrancaron la caravana de carros. Creo que no eran más de 10 o 12 vehículos, porque aquí en Becerril no habían más vehículos en esa época. No había más, poquitos. El señor Lolo iba al frente de la caravana. Entonces vamos hasta allá, hasta la pista de aterrizaje, y les voy a mostrar dónde se desarrolló todo este episodio. Vamos, síganme, caminemos hacia la pista. Me encuentro aquí en donde quedaba antiguamente la pista de aterrizaje del municipio de Becerril. Fue aquí donde se desarrollaron los hechos que sucedieron hace 45 años, en el año 1978. El avión estaba dando vueltas en el pueblo, y cuando los vehículos se ubicaron en esta de aterrizaje, La Candelaria fue la primera en ubicarse. Se ubicó por este lado, enfocando hacia el centro de la pista, porque la pista era bastante amplia. Ahora está llena pues de maleza. En esa época no, era bastante amplia la pista. De este lado se ubicaron otros vehículos de propiedad del señor Mario Torres, el señor Erasmo Lacutir, y otros vehículos se ubicaron más hacia el fondo de la pista. Fue cuando la avioneta comenzó a dar vueltas y ubicó que había una pista de aterrizaje por medio de las luces de los vehículos.
comenzó a descender el avión y se orientó de la parte oriente hacia la parte occidente y comenzó a descender. Se ubicó buscando el centro de la pista y comenzó a descender. Cuando intentó hacer su primer aterrizaje, pasó muy bajito. Todos los que estábamos aquí la estábamos observando, y las personas que tenían linternas le hacían señas con la linterna, alumbraban hacia arriba, porque en esa época todos cargaban una linterna. Nadie cargaba celular, pero sí las personas tenían linterna. Entonces el avión trató de descender, comenzó a bajar de la parte oriente a occidente, como les comenté, intentó hacer su aterrizaje, pero fue fallido. Se fue hasta el fondo de la pista y volvió a levantar el vuelo. No logró hacer el aterrizaje. Volvió y se elevó y se ubicó nuevamente y volvió a descender. Al descender pasó aún más bajito, pero volvió y se elevó. Entonces el señor Heliodoro Clavijo consideró que uno de los vehículos se fuera a iluminar el fondo de la pista, porque concluyeron que el avión no sabía dónde quedaba, dónde terminaba la pista. Uno de los vehículos se fue hasta el fondo, iluminando el fondo de la pista. En eso alcanzaron a llegar otros dos vehículos, también se fueron hacia el fondo. Y fue en ese entonces que el avión tomó el rumbo del oriente hacia el occidente y comenzó a descender lentamente, hasta que todos los que estábamos aquí presentes en esa época escuchamos el estridar de las llantas cuando pegó en el piso, que en esa época tenía su capa de asfalto. Sentimos el ruido cuando el avión, y fue cuando todo el mundo levantó las manos y comenzamos todos a gritar con alegría y a celebrar. ¡Bravo! Bueno, aterrizó. Y eso fue una emoción grande cuando ese avión aterrizó y comenzó a acercarse poco a poco. Venía en gran velocidad, todos nos asustamos. La gente corrió porque pensaban que el avión se los iba a llevar, los iba a atropellar. Pero ya notamos que el avión comenzó a bajar velocidad y prendía luces. Y todo fue algo muy hermoso, algo muy emocionante, ese momento que me parece estarlo viviendo, a pesar de que yo era un niño. Todavía me acuerdo de esa época tan emocionante y que todos brincamos en júbilo cuando aterrizó ese avión y llegó aquí a la pista de aterrizaje. Llegó a la parte del hangar que quedaba ahí en aquella época, donde funcionaba la empresa de fumigación Facova. Está ubicada allá por el lado donde están los palos de mango, la arbolización, donde está la casa y el sembrado de yuca. Ahí quedaban los hangares. La avioneta llegó, dio la vuelta y se estabilizó. Abrió sus compuertas y todos aplaudieron cuando se bajó el piloto del avión. Se montó en el ala y agradeció a todos y nos dio la explicación. Dijo que venían perdidos, que iban volando de Santa Marta hacia Bucaramanga y que habían perdido el rumbo, porque en esa época los sistemas de navegación eran un poco precarios. Él manifestó que habían perdido el rumbo y que se había ubicado, sabía que aquí había un pueblo porque veía las luces del pueblo, y fue cuando comenzó a dar vuelta para ver si lograba ubicar una pista de aterrizaje. Pero gracias a la sagacidad de esas personas que captaron ese mensaje sin haber medios de comunicación, sin haber teléfonos celulares, nada de esas cosas, captaron el mensaje de los tripulantes del avión, la necesidad que ellos tenían, que ellos necesitaban aterrizar, que estaban en emergencia. Y fue así como pudieron los habitantes de mi pueblo, de este bello municipio de Becerril, brindar ayuda a esas personas. Ellos pasaron su noche aquí en el pueblo, en el municipio, en alguna casa de familia, no sé, no recuerdo. Y al día siguiente emprendieron su regreso, prendieron nuevamente el vuelo, ya tanquearon su avión y se fueron. Y quedaron muy agradecidos con toda la gente aquí en Becerril por haberlos ayudado, porque puede decirse literalmente que les salvaron la vida. Esa es la historia que les quería contar. De aquí
algo que sucedió aquí en mi bello municipio de Becerril.